Por eso en esta mañana vamos a estar compartiendo Escondiendo mi fe. Es el título de este tema del día de hoy, de esta serie Creyente e Incrédulo. Yo quiero que usted pueda, cada uno de los que estamos aquí, nos podamos examinar. A veces nosotros somos creyentes y tenemos un gran nivel de incredulidad y pensamos que hacemos cosas y que no afectan nuestra vida espiritual. Y yo creo que Dios es muy claro en su palabra y nos da grandes ejemplos en los cuales nosotros podemos fortalecer nuestra fe y puede ayudarnos a seguir adelante. Bendito sea el Señor. ¿Sabe cuál es la razón por la que usted está aquí? Una, si no conoce del Señor, poder conocerlo, recibirlo y no salir de la misma manera y cambiar su vida. Pero si conocemos al Señor es seguir creciendo, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y realmente poder reflejar esa fe que decimos tener. Amén. Por eso le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 1. Vamos a estar hablando un poco acerca del profeta Daniel. Sabe que algo que podemos identificar, que todos estos hombres que el Señor utilizó fueron usados porque había en ellos ese nivel de fe y eran firmes en lo que creían. Fíjese qué interesante. Nosotros podríamos decir lo mismo, que en lo que creemos somos firmes. Yo creo que en esta mañana por eso estamos. Dice la palabra del Señor, Daniel capítulo 6, versículo 1, ¿lo tiene? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, en versículo 1, Darío, en esta versión NTV, lo puede ver ahí en las notas o en su pantalla, o lo puede, si usted tiene su Biblia en la NTV, también puede leerlo junto conmigo. Dice, Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Versículo 2, ¿qué dice, hermano? Asimismo el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Versículo 3. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Versículo 4. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Mire lo que dice de Daniel. Era fiel siempre, responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación ¿con qué? Con las normas de religión. Si usted ha estudiado o ha escuchado acerca de Daniel, algo que nos identifica, que podemos ver con respecto a otros hombres de Dios, como por ejemplo a José, que el Dios tenía un plan y un propósito para él. De la misma manera fue con Daniel. Se recuerda cuando fue tomado por Nabucodonosor, esos 3 jóvenes, y ahí salió Daniel y Dios lo usó a través de todas las visiones que tenían, para que usted se dé cuenta cuando uno es firme en las cosas que cree. Por eso, cuando hablamos acerca de nuestra fe, la fe tiene que ser algo que se ve, es algo que se refleja. No simplemente es algo que uno dice creer y tener y retener. Es algo que tiene que estar dentro de nosotros. Fíjese que algo que podemos ver, que Daniel en el imperio o en el reinado de Darío, que ya habían pasado diferentes reyes, pero él permanecía, dicen los historiadores que tenía muchos años Daniel cuando estaba en el tiempo de Darío y de otros gobernadores. Pero vemos que el Señor tenía una gracia especial sobre Daniel. Y no era porque Dios tenía preferido, sino porque habían características en Daniel que yo creo que nosotros podemos observar en este capítulo 6. Dice la misma palabra en los últimos versículos que dice fiel y siempre responsable y totalmente digno de confianza. Algo que nosotros sabemos que todas las cosas que hacemos las hacemos para el Señor, ya sea, hermano, en el trabajo, ya sea en la iglesia, ya sea en cualquier área, se hace para el Señor. ¿No entiende? Aunque nosotros podemos recibir un pago y ser recompensados por nuestra labor, siempre tenemos que tener en mente que cuando tenemos al Señor vivimos para Él. Y todas las cosas
giran alrededor de Dios. Por eso el enemigo siempre va a tratar algo para hacernos caer, siempre. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, siempre va a encontrar obstáculos que nos van a querer alejar o simplemente detener de lo que Dios quiere para nuestra vida. Es muy gracioso cuando mirábamos ese video de introducción, cuando a veces tomamos un evangelio demasiado suave, un evangelio muy acomodado, un evangelio donde no nos confronta directamente a nuestra vida, aunque lo sabemos, pero simplemente no lo tomamos realmente como Dios quisiera que lo tomáramos para nuestra vida. Por eso es importante que entendamos esto, que al vivir en este mundo, indudablemente tenemos una gran presión en la sociedad y empezamos a pensar como la gente piensa y a hacer lo que la gente hace, pensando que como no le hago mal a nadie, yo estoy bien delante del Señor. ¿No se da cuenta usted de eso? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos escuchado decir, pero Él no le hace mal a nadie, Él es buena persona, Él realmente no está haciendo daño a nadie, ni lo ofende, ni lo lastima? Pero eso realmente no está diciéndonos que está haciendo las cosas correctas delante de Dios. Y usted y yo estamos aquí para conocer a Dios y para hacer las cosas bien delante de Él y que sea agradable delante del Señor. Porque lo que hacía Daniel era algo muy simple. Daniel lo que quería hacer era todo, lo hacía para honrar al Señor. Y por eso es importante, hermano, que la sociedad utilice diferentes maneras para nosotros ahora cambiar nuestra manera de pensar. Por eso en Romanos nos dice, hermano, que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, que seamos transformados realmente. ¿Cómo la sociedad nos cambia? Fíjese que a veces escuchamos y vemos las noticias y pensamos y le damos gracias al Señor porque decimos, bueno, aquí tenemos libertad. Nadie nos impone el sistema o lo que queremos pensar. Y a veces, hermano, hay poderes que se dan dentro de la sociedad. Quizás algunos de los que estamos aquí hemos venido de los contextos de tiempos atrás donde habían guerrillas y había una ideología política que quería ser implantada en nuestros países. Esa era una manera que trataban de hacerlo a través de la presión, de la imposición. Y quizás ahora se ha dado cuenta el enemigo que ya no puede hacer esas cosas a través de la imposición o de ese tipo de poder en el que nos presionaban para que nosotros creyéramos en un sistema político y en una manera de ser. Ahora no. Ahora, hermano, hay un poder que es mucho más peligroso y es el poder de los medios de comunicación, el poder del entorno en el que estamos, que ahora todo nos parece que está bien. Y usted no se da cuenta que eso nos está haciendo a nosotros cambiar nuestra manera de ser, cambiar nuestra manera de pensar. Mire, aquí estamos y todas las cosas que vemos, las vemos bien. A través de las noticias, a través de las películas que puede ver, de los programas de los que se nutre la gente, sutilmente está ese poder influenciando nuestro interior. Está contaminando nuestra vida, está minando nuestros valores cristianos que Dios ha puesto a través de su palabra. Por eso la sociedad nos ha mentido y nosotros lo vemos bien. El problema de eso, que el creyente lo ve bien. A veces estamos aquí, hermano, y estamos todavía pensando en aquel líder político que dice, bueno, no, tienes que ver si tiene valores cristianos. No estar viendo lo que es conveniente para ti. Tú puedes estar en un lugar de trabajo y estás viendo que hay deshonestidad y a veces te vuelves parte de eso. Hermano, son cosas que dicen, bueno, como todos lo hacen, es permitido. Lo que es legal no necesariamente quiere decir que sea correcto delante de Dios. Y lo que la mayoría haga tampoco quiere decir que eso sea correcto. Hay un dicho que se utiliza en el mundo y todos los que se levantan para proponer o cambiar algo, lo dicen como un lema. La voz del pueblo, dicen, es la voz de Dios. Eso es mentira. La voz de Dios es única. Porque cuando Moisés subió al Sinaí, todo el pueblo le pidió a Aarón que hiciera un becerro de oro. Esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es única y el hombre se tiene que someter a ella. Por eso, hermano, a veces nosotros somos influenciados por la música, por películas, por ejemplo, divertidas, por el consumismo. Hay cristianos que cuando miran
una obscenidad, se ríen y aún la comparten. Eso está mostrando mucho de nuestra fe. Amén, hermanos. Ya más o menos sabe de qué se trata esta serie, ¿verdad? Eso no quiere decir que la gente sea mi enemiga. No, porque el enemigo no es la gente, sino lo que la gente cree y lo que la gente hace. Ese es el problema. El problema es que yo no puedo ser parte de ese ambiente. Puedo tratar de conocer a las personas, puedo relacionarme con la gente, porque es la forma en la que puedo llevar este evangelio, pero no quiere decir que lo que ellos hagan yo voy a ser parte, porque eso no es de gente que conoce del Señor. Pero hay unos puntos que quiero compartir con usted, por favor, y ahí preste mucha atención allá en sus notas. Si yo escondo mi fe en Jesús, ahí en el punto 1, corro el riesgo que no sea auténtico. Diga conmigo, auténtico. Fíjese que la Biblia claramente nos dice una fe no fingida. Hermano, nosotros desarrollamos, la iglesia desarrolla la capacidad de fingir. Somos una cosa, mostramos una cosa, pero somos otra. Dice San Juan capítulo 15 versículo 18, ¿lo tiene? Si el mundo los odia, ¿lo tiene? Por favor, ayúdenme ahí en la lectura. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Que dice el Señor, yo los elegí para que salieran del mundo y por eso el mundo los odia. Hermano, si todo el mundo quiere estar con usted y todo el mundo lo invita para que usted sea parte, aún, hermano, sabiendo que usted es un creyente, ahí hay grandes problemas. ¿Sabe por qué? Porque probablemente puede usted que se haga de ellos y no ellos a usted. Claramente el Señor les está diciendo a los discípulos, nos está diciendo a nosotros, que si el mundo, hermano, nos ama, quiere decir es porque somos como ellos. Pero cuando nosotros somos diferentes, indudablemente, yo no sé si ustedes han perdido amistades por creer en lo que cree, por ser como es. Ya no te van a invitar a los pachangones, ya no te van a invitar a que estés en la fiesta. ¿Por qué? Porque ya saben cómo tú eres. Pero si te siguen invitando, entonces quiere decir que hay un peligro de que tu fe sea auténtica. Hay un peligro de que realmente no estoy mostrando mi verdadera fe en el Señor. Por eso entendemos que estamos bajo un sistema gobernado por la maldad, un sistema que usa a las personas, hermano, un sistema que nos hace a nosotros no mostrarnos como lo que deberíamos de ser, como verdaderos creyentes. Por eso no nos identificamos como cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que preguntarse. Mucha gente no se identifica como cristiano. ¿Por qué? Porque le da vergüenza, le da temor a ser rechazado, le da temor a que sea señalado, le da temor realmente que sea objeto de burla y le falten el respeto. Ese es el gran problema del creyente, que nosotros venimos y nos hacemos a ellos. Somos como el camaleón. Usted sabe una de las características del camaleón: cambia de color dependiendo del lugar donde esté. Amén, hermanos. Así muchas veces pasa con nosotros, y podemos encontrar ejemplos en la Escritura. Ustedes saben quién es Abraham. ¿Cuántos saben quién es Abraham en la Biblia? ¿Verdad? El padre de la fe, ¿verdad que sí? El hombre al que el Señor le dio una promesa y le dijo que de él iba a ser mucha generación y que iba a ser bendecida esa generación. Está en el capítulo 12 del versículo en el libro de Génesis. Pero en el versículo 10 del capítulo 12 allá en Génesis, mire lo que encontramos con respecto a Abraham. El Señor le dijo: tienes que apartarte de tu parentela, ve a donde yo te diga. Agarró a su esposa y entonces allá iba. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. Se movió. ¿En qué se movió Abraham cuando el Señor le dijo que dejara su parentela? ¿En qué se movió? En fe. Diga conmigo, fe, hermano. Fuerte otra vez, fe. Y mire, podemos tener fe, pero a veces la presión nos puede hacer a nosotros dudar o hacer cosas que no están bien.
Génesis capítulo 12, versículo 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá. ¿Lo tienen? Porque era grande el hambre en la tierra, había una necesidad. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Bueno, bien interesante, porque Sarai ya era mayor, no estaba tan jovencita, o sea, pero era bonita, ¿verdad? Mire los temores de Abraham. Algunos dicen celoso, ¿verdad? Pero bueno, y cuando te vean los egipcios, versículo 12, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Versículo 13, ahora pues, di que eres, ¿qué dice, hermano? Mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Mire, ¿qué hizo Abraham? Bueno, no mintió. No era que estaba mintiendo, porque era media hermana. Pero ¿qué era lo que más debía de importarle a él? ¿Decir que era la media hermana o que era la esposa? Él ocultó que era la esposa. ¿Por qué? Porque tenía temor de ¿qué? De que lo mataran a él. Y él quería conservar su vida. Hermano, muchas veces nos sentimos bajo una presión. Y como yo les he dicho antes, una verdad medias es una mentira completa. Cuando no somos sinceros, cuando ocultamos la mitad de la verdad, entonces estamos de igual forma mintiendo. Y vea que Abraham era un hombre al que el Señor le había dado una promesa. Y en medio de esa promesa, porque ¿para dónde iba? Había salido del lugar donde estaba, iba hacia donde el Señor le indicara. Había una necesidad. ¿Se da cuenta, hermanos? Muchas veces, si escondemos nuestra fe, corremos ese riesgo de que no sea genuina, que no sea sincera, que no seamos verdaderos creyentes, que seamos creyentes incrédulos. Ese dicho que mirábamos allí: ayúdate que te ayudaré, eso no existe en la Biblia. ¿O sí existe, hermano? ¿Estás seguro? ¿Y por qué entonces los creyentes lo decimos, hermano? Y ahí empezamos a encontrar muchas de ellas. El karma, te va a ir mal si estás haciendo las cosas mal. O sea, en Dios no hay karma, hermano. En Dios hay bendición. En Dios es lo que hay. Y en Dios lo que hay es paga por el pecado. ¿Se da cuenta cómo las cosas cambian? Y eso nos muestra a nosotros lo que deberíamos de ser. Por eso entendemos lo que estaba pasando a Abraham. Abraham estaba, y todavía el Señor no le había cambiado el nombre. Fíjense qué interesante. Pero se había movido creyéndole al Señor. Y así nos pasa a nosotros. Tenemos el temor de no ser aceptados. Y por eso escondemos lo que realmente somos. Sos cristiano, yo voy a la iglesia. Así lo decimos. No, yo voy a escuchar la palabra del Señor. No queremos realmente mostrar que queremos comprometernos. Eso es algo muy importante, amados hermanos. Mire, creo que no lo tiene en sus notas, pero si lo puede buscar en su Biblia, lo voy a leer en esta versión, en la NTV, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice: examínense para saber si su fe es genuina. Ahí lo puede encontrar usted en 2 de Corintios 13. Hay que examinarse si realmente nuestra fe es genuina. Dice: pruébense a sí mismos. Todos los que estamos aquí podemos examinarnos y podemos saber qué clase de creyentes somos, qué clase de iglesia somos, en qué realmente nosotros creemos. Por eso dice: sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes no habrían reprobado el examen de la fe. Es muy importante las cosas que dice ese pasaje, porque nos está diciendo que mostremos nuestra verdadera fe, que se pueda ver, que realmente la gente sepa lo que nosotros somos. Amén. Por eso, si escondo mi fe en Jesús, en el punto 2, hermano, es posible que esté siendo influenciado por otros. Diga conmigo: influenciado. Influenciado, hermanos. ¿Qué es influenciar? ¿Sabe qué es? Influencia es impactar la vida de la gente. Eso es el ser influenciado. La iglesia no es una iglesia que influencia al mundo. El mundo influencia a la gente. Por eso nuestra manera de ser, aún de conducirnos tanto dentro como fuera, no lo estamos haciendo como debería de ser, sino que lo hacemos conforme a lo que vemos en el mundo. El mundo va a tener éxito.
Amén. Pero realmente estamos haciendo lo que Dios quiere en nuestra vida. Dice Santiago 4:4. Mire, hermano, lo que dice la palabra. ¿Qué dice ahí? Adúlteros, no se dan cuenta, ¿qué dice? De que la amistad con el mundo los convierte en ¿qué, hermano? Enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea, ¿qué dice ahí, hermano? Fiel. Fiel. Diga conmigo fiel, por favor. Hermano, usted está escuchando la palabra de Dios. Si nosotros aún, a pesar de escucharla, no cambiamos, vamos a obtener los mismos resultados y seguiremos siendo la misma clase de personas. Porque simplemente venimos a ser oidores. No venimos realmente a practicar la fe en el Señor. Ahora, sigue diciendo ese pasaje. Él da gracia con, ¿qué dice ahí, hermano? Con generosidad. Como dicen las escrituras, Dios se opone a quienes, hermano, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Versículo 7. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Mire, hermano, aquí la gente lo que hace es poner la cara de policía, bravo y enojado. ¿Sabe qué significa eso? Orgulloso. Simplemente a veces no queremos aceptar lo que hay dentro de nuestra vida. Y al final, hermano, lo que el Señor nos está diciendo, que vengamos a Él delante del Señor humillados, reconociendo las faltas y sabiendo que en Él vamos a encontrar el perdón de nuestros errores y seguir adelante. Por eso, cuando leemos en la Escritura que dice adúlteros, ¿qué está diciendo el Señor? Vea esto, que no aprueba el pecado. Hermano, no importa si era porque está solo, no importa si usted estaba casado y dice que ya mi mujer no me trata bien y por eso le fui infiel. No importa, no hay nada que justifique el pecado. Ay, es que yo estoy en medio de estas personas y si no me van a rechazar o me van a quitar el trabajo. Dios te va a dar algo mejor. Dios te va a dar algo mejor. Pero si a mí me agrada, escuche esto, si a mí me agrada lo que hago, entonces es algo bien sencillo. Necesitamos al Señor, porque no lo tenemos en nuestra vida. Denle un aplauso a Él, por favor. Yo creo que la palabra es muy clara para nuestra vida. Y vamos a tener dificultades, amados hermanos. Van a haber dificultades. Por eso dice, resistid al diablo. O sea, ¿y usted cree que le va a aparecer el cachudo con la cola y con el bastón ese de 3 pullas? No, va a ser el medio en el que estamos. Pero si a mí me gusta estar ahí, si a mí me agrada y me siento bien, oh, hermano, hay un gran problema ahí. Hay algo serio. Porque en la iglesia vengo y canto y levanto mis manos y alabo al Señor, pero con la misma boca con la que yo alabo al Señor es con la misma boca donde digo malas palabras, me río y cuento chistes colorados. Hay un gran problema. No puede salir de ese mismo río agua dulce y agua amarga. No puede. Un árbol no puede dar un buen fruto y un mal fruto. Árbol bueno da fruto bueno, árbol malo da fruto malo. No puede ser invertido, hermanos. ¿Se da cuenta? Por eso hay que definir quiénes somos y en lo que creemos. La amistad que habla la palabra cuando dice la amistad con el mundo, no está hablando de que no tengamos relación con la gente. Es la amistad con lo que el mundo nos presenta. Es sentirnos bien con lo que estamos viendo. Es decir, como me pasó en una ocasión, yo tenía un jefe y me dice, cuando legalizaron el matrimonio entre las mismas personas, y dice, ¿todos tienen derecho a amarse? Sí, todos tienen derecho a amarse. Nosotros somos llamados a respetar a las personas. Lo único que yo no estoy dispuesto a negociar los valores para con mi familia. Yo lo respeto, pero que no se meta con mis valores, que no me imponga lo que quiere ser. ¿Está entendiendo esto? Uno respeta a la gente, pero no debe de permitir que le impongan lo que ellos quieren.
porque tenemos que ser firmes en lo que creemos. Amén, hermanos. Y eso va más allá, y eso va en nuestros hogares. Si usted sabe de que tener relaciones sin haberse casado es pecado, no tolere eso. Es partícipe del pecado. Si usted sabe que su hijo usa droga o practica cosas, aunque sea malo, no dejará de ser su hijo. Tiene que decirle que es malo, porque esa es la influencia del mundo. Y usted a veces, o todos, podemos ser tolerantes a eso. Es decirle, está malo, no ayudarlo, no ser parte, no taparlo, porque le arruina la vida. ¿Está entendiendo, hermano? Debemos de ser creyentes genuinos. Debemos realmente ser gente de Dios que quiere ser fiel a la palabra. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, nos recuerda que algo que sí debemos de tener todo el que es creyente, ¿sabe qué es? El Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hace el Espíritu Santo? Te hace sentir mal cuando estás pecando. Te recuerda lo que Dios ha dicho acerca de nuestra vida. Pero si usted no siente nada, entonces es fácil de saber que no tiene a Dios, no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te redarguye, el que te dice, eso no está bien. Entonces uno de los dichos que a veces hacemos o decimos, ¿qué quiere que haga si ya está grande? Lo mismo, si ya está grande, marca tus valores. Si está pequeño, corrígelo. Pero si ya está grande, sé firme en lo que crees, no seas partícipe, porque entonces es posible de que te estés siendo influenciado por esas otras personas, porque todos lo permiten. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Mire qué dura es la palabra, ¿verdad? Hermano, está siendo directa para nosotros, para la iglesia del Señor es directa. No está el Señor dando interpretación, está siendo clara y directa. Está diciendo, póngala en práctica. ¿Qué vamos a poner en práctica? Hermano, lo que podemos coger como ejemplo a Daniel, que dice que era fiel, hermano, que era responsable, era agradable delante de Dios. Ustedes saben las características que el Señor decía de Job. ¿Cuáles eran las cosas que decía de Job, hermano? Hombre, ¿qué decía? Justo. Esas cosas quisiera yo que el Señor dijera de mí. Yo no sé usted que quisiera que Dios dijera de usted, pero claramente la palabra nos está diciendo, pues, aquí viene la advertencia de parte del Señor. Dice el versículo 23, pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, serías como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero, versículo 25, si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces, ¿qué dice la palabra? Dios te bendecirá. ¿Por qué? ¿Por qué Dios te va a bendecir? Por tu obediencia. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Bueno, hermano, ya va una. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo, que dice, te corrompa. No permitir que el mundo te influencie. Pero mire, aquí bien facilito, aquí nosotros por eso dice, mirémonos nosotros, no miremos al hermano, porque a veces nosotros, con razón el condenado es así. Empezamos a ver al otro, ¿verdad que sí? Pero no le está diciendo del hermano. Al hermano usted tiene que amarlo, tiene que ayudarlo, tiene que soportarlo. Eso es lo que dice la palabra. Tiene que ayudarlo, no tiene que juzgarlo, no tiene que pisotearlo, no tiene que murmurar de él. Tiene que, hermano, orar por él. Cuando habla la palabra está hablando de mí, está hablando de lo que está pasando en mí, de lo que hay en mi corazón, de mis prácticas. Eso es lo que está diciendo la palabra. Ahora, no nos olvidemos cómo somos. Que lo que la palabra nos muestra, porque la palabra, hermano, ¿sabe qué es lo que hace? Es como la máquina de una máquina de radiografía. Usted sabe que
Si usted se ha tomado una radiografía, usted sabe que a uno le ponen unos chunches acá, yo no sé de qué, un plomo, no sé qué. Ahora como está tan moderno todo, antes le ponían uno, solo le dice no se mueva. Y si es algo más grave, ahí sí lo meten en un cuarto, en una máquina que le ve hasta la venita más delgaditita, se la puede ver. Muestra todo lo que hay. Ahí no se esconde nada. La palabra así es para nuestra vida. Amén, hermanos. Por eso no solo es de pensar que soy buena persona, porque hay gente que dice yo no hago esto. Sí, es que Dios no te está diciendo que no hagas eso. Dios te está diciendo las cosas que debemos de hacer. No es que no hago, porque la gente utiliza un parámetro muy equivocado. Dice, hey, yo no hago esto. Aquel es más perverso. ¿No se da cuenta? Que a veces utilizamos lo malo de otro como una medición de lo que yo estoy haciendo. No es tan grave. No es tan grave. Dice, yo en el trabajo solo me agarro una cajita de clavos, pero aquel bárbaro se lleva un montón. Yo le pongo un ejemplo, ¿verdad? Porque vea que a veces utilizamos, no, mire, el jefe me dijo que agarrara esa lata de pintura. Aquellos se llevan la bucket. Y entonces como que lo que yo estoy haciendo no es tan grave. ¿Se da cuenta? Dice, es un pecadito nada más. Para aquellos, Dios mío, esos bárbaros no tienen vergüenza. ¿Usted cree que Dios lo ve de esa manera? ¿Cómo usted cree que ve Dios? Dios ve eso. De la misma forma. Dios lo ve de la misma manera. Es más, al que más sabe, por ejemplo en el caso de los que estamos aquí, más Dios le va a demandar. Todos los que estamos aquí. Amén, hermanos. Por eso no miremos lo que está a nuestro alrededor, sino miremos realmente lo que está pasando en nosotros. Allí en el punto 3, si escondo mi fe, hermano, en Jesús, ahí en el punto 3, Jesús que dice, se avergonzará de mí. Diga conmigo avergonzar. Fíjese que vamos a ir un poquito antes de ir a antes de ver a lo que el Señor realmente dice acerca de cuando hacemos cosas indebidas. ¿Sabe que a veces nosotros avergonzamos a nuestra familia? Como hijos, avergonzamos a nuestra familia. ¿Cuántos de ustedes probablemente vendrá a su mente que fue la oveja negra de sus hermanos? Algunos quizás fueron la oveja negra, el más terrible, el más tremendo. Fama, ya todo el mundo lo conocía en el pueblo, en el barrio. Ese era terrible. Y usted hasta orgulloso se siente que la gente se acuerda que era el más malo, ¿verdad? El cipote más malacate, dicen. Pero usted sabe que eso causa vergüenza en los padres. Y todos en algún momento fuimos jóvenes. Los padres con gran alegría dicen, mi hijo era bueno, era aquí, era allá. Pero cuando era terrible, hasta a veces, bueno, aunque hay gente que no tiene temor de Dios, no discierne lo bueno y lo malo, ¿verdad? Pero da vergüenza, avergonzamos a nuestra familia. Mire, cuando nosotros pecábamos o hacíamos cosas malas, nuestros padres nos castigaban por dos razones: por lo malo que habíamos hecho y por la vergüenza que ellos tenían que pasar, porque siempre las faltas van a afectar a otros. Las faltas siempre afectan a otros y causa pena. ¿Por qué usted cree que cuando un niño se porta mal, a quién creen que achacan mayor responsabilidad? Es que los papás no lo corrigen. Y probablemente sea cierto. Ahora vamos más allá en la iglesia. Cuando alguno de ustedes que está aquí, forma parte de esta iglesia, hace algo indebido, es una vergüenza para la iglesia. Es una vergüenza para la iglesia porque eso no es lo que se le enseña. Lo que la iglesia habla acá en este lugar es palabra de Dios. Si lo hace, es usted sabiendo que no está bien. Por eso es una vergüenza para la iglesia cuando algún miembro hace algo indebido. Ahora vamos a lo que dice Dios cuando Dios nos ve. Dice en Marcos 8:34. Entonces, dice, llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera de vivir. Dice, tomar su cruz y seguirme.
Versículo 35. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia que dice, la salvarás. Versículo 36. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguno, escuche las palabras de Jesús, si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Denle un aplauso a él, hermano. Fíjese, ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo somos probados? En el tiempo del pecado, en el tiempo que estamos viviendo hoy. Hermano, no esperemos que Dios venga y nos reconozca o le dé alegría a vernos sabiendo de que estábamos practicando cosas que no estaban bien delante de Él. Por eso Él dice que le va a dar vergüenza. Y no estamos hablando de cosas que probablemente ya la iglesia no practica, como adulterio, fornicación y todas esas, sino, hermano, como la avaricia, como la arrogancia, como el pecado de murmurar, de chismear. Porque entre los creyentes pues ya no se dan esos, amén, hermano. Ya no se da adulterio, ni fornicación, ni pornografía. Eso ya es parte de la vieja naturaleza. Pero ¿de qué? De la murmuración, ¿qué del chisme? ¿Qué de, hermano, de la arrogancia, de la vanagloria? ¿Qué de esas cosas? Esas nadie las ve. Esas están dentro de nosotros, amén. Indudablemente el Señor se va a avergonzar de nosotros, amén. Ahora vamos a un poquito acerca de qué pasa si yo muestro mi fe. Porque aquí nosotros mostramos lo que tenemos. Mire, ¿quién compraría un carro para tenerlo guardado? ¿Alguno de ustedes se compraría un carro nuevo para tenerlo adentro del garaje? ¿Qué es lo primero que hace uno cuando se compra un carro? ¿Qué es lo primero que hace la gente cuando se compra una prenda de vestir? ¿Usted se compra la prenda de vestir para tenerla en el closet? Bueno, sí le quedó ahí porque quizá cuando la compró ya no le queda. Ahí la tiene guardada, con la esperanza que un día va a bajar. Ahí la tiene. Pero mire, cuando usted sabe que le queda bien, lo primero que hace es ir a estrenar. Está esperando el momento para ponerse los zapatos, para ponerse la camisa. Está esperando ese momento. Hay algunos que sin esperar ahí se lo ponen en la casa para andarlo probando. Hermano, uno quiere realmente que eso que le ha dado, ponerlo, que lo vean. Bueno, Dios quiere que así como lo aceptamos, podamos mostrar nuestra fe. Mire, vamos a Daniel. ¿Qué pasó con Daniel? Hermano, Dios había puesto la gracia en él, era un gran administrador. Había puesto tantos, el rey Darío había puesto tantos, pero él sobresalía sobre los demás. ¿Y qué causó en los demás? Y aquí viene la parte importante. ¿Qué causó en Daniel? En los demás, envidia, molestia. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Ahora veamos lo que dice la palabra, hermano, lo que hizo Daniel. Porque en los versículos siguientes lo que dice que estos le pusieron en cierta forma una trampa al rey para que diera un edicto que en 30 días nadie más alabara al único rey, el rey de Darío. ¿Por qué? Porque sabían la práctica de Daniel. Porque sabían de que él no se arrodillaba ante ningún otro Dios. Era la manera en la que lo hacían caer. Y a veces entre creyentes, hermanos, así nos pasa. El Señor sabe el contexto que hemos salido. Por ejemplo, si le gustaba jugar naipe, dados o yo no sé, todo el tipo de juegos de azar, casino y todo eso. Hey, te invito al casino. Y usted, gran jugador que dejaba sin comer a su familia porque gastaba todo el dinero. Vamos al casino. Ay, sí, vea qué bonitos son Las Vegas. No, aquí hay uno cerquita, ni le digo dónde porque no quiero ser. Ahora, ¿qué sucede? Sí, voy a ir a ver. Usted ya sabe de dónde Dios lo sacó. No caiga en eso. A veces, si a usted le gustaba tomar y se encuentra un amigo viejo, un viejo amigo, y le dice, hey, échate traguito, solo una. Está haciéndolo probar su fe. ¿Está entendiendo eso? Mire Daniel 6:10. Sin embargo, dice, cuando Daniel oyó que se había firmado una ley, escuche esto, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta. ¿Cómo dice?
Pero aquí dice como de costumbre, no fue solo decirle, Señor, mira esta tentación, Señor, ayúdame. No, ya era un hábito de él hacerlo. Dice, con las ventanas abiertas y que orientaban hacia Jerusalén. ¿Qué dice? Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Versículo 13. Entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Versículo 15. Por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey y le dijeron, Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Versículo 16. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. Y el rey dijo, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, ¿qué dice? Te rescate. ¿Se da cuenta? ¿Qué fue lo que hizo Daniel? ¿Se fue a escondidas? No, siguió haciendo lo mismo que hacía. Hermano, yo le voy a decir esto. Si usted lo invitan a una fiesta de cumpleaños, de lo que sea, boda, lo que sea, y usted sabe que es el día que usted ha propuesto para el Señor, usted sabrá lo que tendrá que hacer. Ay, hermano, que es mi pariente. Y usted sabe que hace mucho que no lo veo. Por eso nuestra fe muchas veces se ve en duda. Por eso la gente dice, no, sí, venite. ¿Por qué nosotros no influenciamos a la gente, sino que la gente nos influencia a nosotros? Porque muchas veces nosotros cedemos a la petición de nuestros parientes, pero ellos no pueden ni siquiera acceder a una invitación nuestra para escuchar palabra de Dios, para que usted se dé cuenta qué clase de fe nosotros tenemos. ¿Está entendiendo esto, hermano? Lo que pasó con Daniel era debido a muerte. Eso es lo que pasaba con Daniel. Y aún Daniel siguió siendo firme porque hacía lo que normalmente hacía. No lo hizo en lo oculto. Siguió pidiéndole al Señor porque sabía de que iba a ser arrestado. Y mire algo tan interesante, que aún el rey sabía que lo que hacía Daniel era bueno. Pero él mismo cayó en la misma trampa de la gente que estaba alrededor de él. Y lo hizo caer, y nada más que forzar la ley. Por eso es muy importante mostrar que nuestra fe auténtica es probada en los momentos difíciles. Ahí es donde es probada nuestra fe. Nuestra fe no es probada, hermano, aquí en la iglesia. Nuestra fe es probada afuera, en el medio en el que estamos, con nuestras familias, con nuestros parientes. Ahí es probada nuestra fe. Aquí en la iglesia no. Aquí en la iglesia no es probada la fe. Es en nuestro diario vivir, en el trabajo, que es la que la gente puede ver de nosotros. ¿Qué es lo que la gente dice de nosotros? ¿Qué concepto la gente se forma de nosotros? ¿Qué dicen los vecinos de nosotros? Cuando ellos llegan y nos ven y somos quizás las peores personas, no ayudamos a nadie, tenemos malas actitudes, es más, somos hasta en maldad, brota la maldad en nosotros. Entonces la gente empieza a formarse esa fe. Ahora, ¿cómo muestro mi fe? Ya con esto termino, hermano. Cuando yo muestro mi fe, ahí en el siguiente punto, Dios respalda mi decisión y me da recompensa. En el punto 5, creo que está ahí. ¿Qué dice Daniel 6, versículo 19? ¿A dónde lo mandó el rey, hermano? ¿A dónde mandó a Daniel? A la fosa de los leones. Y a veces nosotros, hermanos, ay, voy a perder el trabajo. Ay, no, es que yo, ¿cómo, hermano? Si yo no hago eso, no me vuelven a hablar. A veces nos pasa eso. Mire, le voy a contar una de mis experiencias. Yo trabajé muchos años por una compañía y necesitaban le decía al supervisor, pero que anduviera más que fuera un ponededo con los compañeros de trabajo. Ellos decían un supervisor. Al que le correspondía era a mí, por los años que tenía. Pero escuche esto. Empezaron a decirme todos los beneficios. Te vamos a pagar lo que tú hagas más algo de las horas que hagan los demás. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, que los trabajos salgan bien, si hay un mal, que lo puedas arreglar, decirle al que lo hizo mal que lo haga o ayudarle a arreglarlo para que todo salga bien. Bueno, ¿qué más? Solo eso. Encargarte de cerrar si te toca cerrar y abrir si te toca abrir. Fácil, mira, era lo que hacíamos sin pago.
No, hombre, no es nada nuevo. Entonces, lo único que tenés que trabajar, escuche esto, un domingo al mes. Un domingo al mes. Y le digo yo lo hago de lunes a sábado si querés, pero el domingo no. ¿Por qué? Le digo yo, porque te voy a poner este pensamiento. Yo soy tu empleado, te llamo enfermo una vez al mes. ¿Cuántos meses faltará al año? 12. ¿Tú crees que yo sería un buen empleado si te falto 12 días al año? Se quedó callado. Entonces vinieron y pusieron a otro supervisor que yo le enseñé el trabajo. Y se vinieron todos mis compañeros porque ellos tenían que trabajar todos los domingos, pero yo no. Porque yo fui firme y dije, bueno, mira, yo no voy a cambiar las cosas de la compañía. Lo que hago es darte la mano, te digo gracias, todo bien. Créame, hermano, que era un trabajo donde no ganaba mal. Pero dije yo, bueno, tengo que ser firme en lo que yo creo. Nos llamaron a todos y les dijo él, solo él no va a poder trabajar los domingos. Aquellos que eran mis amigos, ¿qué cree que se convirtieron? En mis enemigos. Perdí, hermano, la oportunidad que me pagaran más y ser jefe. Porque uno quiere ser jefe, mandar. Y aparte que ahora ya todos eran malos conmigo. Estaban esperando que cometiera una falta para ponerme el dedo. ¿Quién hizo este carro? Él. ¡Qué bárbaro! Y una manchita que usted coge así lo podía quitarme. Pero le iban a decir al otro, mira la mancha que dejó. Créame que el enemigo utiliza a la gente. Pero fueron cambiando las cosas. ¿Sabe? Aprendí algo. Que en ese tiempo me daban lo peor. Y sabe que yo siempre decía, gracias Señor, siempre le dije a los compañeros, no mires todo lo que vas a hacer, solo enfócate en cada parte, porque si miras todo te van a dar ganas de llorar. Yo miraba el carro y decía, Jesús, pero solo me enfocaba, miraba a un lado, después miraba el otro, porque si lo miraba todo me daban ganas de irme, pero era porque yo sabía que querían hostigarme, querían hacerme sentir mal. Pero Dios fue cambiando algunas cosas en ese lugar, ¿sabe? Algo que aprendí, que Dios recompensa la fe. Ellos trabajaban un montón y al final se quejaban porque cuando miraban, porque había un jefe que mostraba el pago de todo y siempre preguntaban que por qué yo hacía más horas que ellos. Y no era un chucho, no andaba poniéndole el dedo a nadie, sino que Dios de una manera cambió. No sé si cambiaba los números en la computadora, pero ahí me salían a veces más horas que los demás y eso les daba enojo, porque aparte de que no trabajaba el domingo, hacía las mismas horas que ellos. Aprendí que había que ser firme, puse a Dios primero. Yo le aconsejo a usted eso. ¿De qué sirve ganar tanto? Como me dijo a mi papá, y un consejo que yo le tomé, que el dinero se va es como agua, que se te va entre los dedos. Así a veces pasa. Dice Daniel, hermano 6:19. Muy temprano en la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Versículo 20 dice, y cuando llegó ahí, gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente. Mire lo que dice el rey de Daniel. ¿Pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Versículo 21 dice, y Daniel contestó, que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de ustedes, su majestad. Versículo 23 dice, el rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso, y no tenía ningún rasguño porque había confiado ¿en qué, hermano? En su Dios. Denle un aplauso a él. Cuando nosotros mostramos nuestra fe, el favor de Dios va a estar con nosotros. Yo no sé, hermano, por lo que usted puede estar pasando, pero ha sido algo muy importante, porque hablar de la fe es hablar de poner en práctica lo que yo creo. Yo sé que a veces nos vamos a ver en dificultades, presiones con amistades, familiares, en el trabajo, por economía, por el ambiente. Hermano, solo le puedo decir que tenemos que ser verdaderos creyentes, no creyentes incrédulos.
no creyentes que decimos creer, pero a la primera dudamos del Señor. Que tengamos puestos los ojos, Señor. ¿Qué le parece si ahí donde usted está cierra sus ojos?